Mis queridos hermanos, amigos, reciban un cordial saludo, un afectuoso abrazo de este su servidor y amigo Marco Barahona. Un sábado más, un domingo más, como a quien corresponda, respectivamente, de acuerdo a sus reuniones. Estamos muy contentos por este gran avivamiento que se está dando a nivel, se puede decir, lógicamente internacional, en las diferentes iglesias, comunidades y todas las personas que se han venido uniendo a este canal de YouTube. Les agradecemos mucho, estamos orando siempre, todos los días, cada momento, cada instante, por sus vidas, por su familia, por el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. Y pues bueno, quisiera pues iniciar esta conferencia. Habíamos hablado ya acerca de lo que se refiere al Espíritu Santo. Creo que todos habíamos tenido una comprensión clara y les invito, pues si es que alguien tal vez por cualquier situación no ha podido tener esta conferencia, le pedimos que nos solicite, de igual forma solamente en el YouTube podrían poner Marco Barahona, el poder del Espíritu Santo y enseguida pueden obtener esta información, esta conferencia, porque es muy importante determinar todo esto para poder nosotros iniciar ya la oración, para comenzar a saber cuál es el poder de la oración, porque es como cuando nosotros queremos multiplicar. Si no sabemos sumar ni restar, entonces muy difícilmente podremos comenzar a multiplicar. Y esto es así. Entonces yo les invito, por favor, si fuese el caso, que lo hagan para que ustedes tengan ese discernimiento claro y, y no haya ninguna confusión, ninguna distracción y sobre todo tengan ese entendimiento, la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Como habíamos siempre mencionado, nosotros desde siempre, Juan 8:23 sería, nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y eso es lo más importante, porque todo lo que se está hablando aquí siempre es todo y de acuerdo a la palabra de Dios. Nada que está fuera de la palabra y muchas veces, bueno, hemos contestado diferentes preguntas, incógnitas y todo siempre a la luz de la Biblia, porque de esa forma, pues entonces somos verdaderos cristianos. El libro hermoso, los 66 libros que están dentro de la Biblia, pues esos son los que tenemos que nosotros seguir para nosotros realmente obtener la felicidad. ¿Ok? Entonces, de esta forma, con este preámbulo, quiero iniciar respecto a lo que es la oración. Hemos dividido en dos partes en el sentido de que cuando nosotros iniciamos la oración, pues hacemos esta comunicación directamente con Dios y luego, ¿qué es lo que pasa luego de nuestra oración en el mundo espiritual? Porque si nosotros entendemos lógicamente que Juan 4:24, Dios es espíritu, entonces sabemos que Él definitivamente existen seres espirituales que están a nuestro alrededor, sean buenos o sean malos. Entonces, ese mundo espiritual es el que se activa cuando nosotros oramos. De esa forma, pues entonces ahora vamos a entender cómo es que debemos orar, primeramente, qué es lo que debemos hacer para podernos comunicar con Dios. Y lo primero, pues, como habíamos ya mencionado, es el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo de Dios con nosotros, porque de otra manera nosotros no podemos, querer que Él nos escuche si nosotros no estamos directamente en dial con Él, ¿sí? Porque Él es espíritu, ¿sí? Hemos dicho ya muchas ocasiones en las que representa directamente la espiritualidad en las tres personas, que es el Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y pues de esa manera, solo así nosotros podemos comunicarnos con Él. Es como cuando uno quiere comunicarse por teléfono. Si es la persona con la que nosotros queremos no tiene energía para que pueda encender su celular, entonces lógicamente que no vamos a, nosotros podemos llamarle, pero Él nunca nos va a contestar porque no tiene esa conectividad. Entonces, de igual forma, si no hay el Espíritu dentro de nosotros, nosotros no podemos querer nosotros comunicarnos con Dios. Entonces nosotros tenemos que tener primero ese bautizo en el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder
nosotros iniciar una oración y pensar realmente de que Dios nos está escuchando. De lo contrario, pues, si nosotros estamos en pecado, si nosotros estamos haciendo cosas contrarias a lo que Dios quiere, pues lógicamente que Él no nos escucha porque Él nunca puede estar en comunión con el pecado, ¿sí? Él es luz, entonces Él no puede estar en comunión con la oscuridad, ¿sí? Cuando tú aprendes la luz, automáticamente se va a la oscuridad y viceversa. Lo mismo es con Dios. Entonces Él es luz y no puede estar con la oscuridad. No hay compatibilidad. De esta forma, para que haya ese claro entendimiento, tenemos que, para comunicarnos con Él, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro. ¿Qué es lo que pasó cuando en Génesis 1:26, cuando se reunieron la Trinidad, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Ellos decidieron crear al hombre a su imagen y semejanza. Tal cual, crearemos a nuestra imagen y semejanza, habla en el plural, ¿no? El Elohim, que siempre está hablando de una pluralidad. Entonces, en ese momento, Dios exactamente nos está dando el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿sí? Y Salomón igual interpreta de la misma manera en Eclesiastés 3:11 que nosotros tenemos la eternidad, ¿sí? En el corazón. Entonces, todos los seres humanos vamos a tener una eternidad, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es momentáneo, es pasajero. Nosotros estaremos aquí por un tiempo, pero cuando entendemos Filipenses 3:20, sabemos que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces, lógicamente, que nosotros tenemos que, para poder conectarnos con Él, tenemos que estar con el Espíritu Santo dentro. De lo contrario, no es posible. En Efesios 1:13 dice claramente, en Él también vosotros, haciendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esto es importante entender, Efesios 1:13. Es elemental para nosotros saber que una vez que estamos sellados con el Espíritu Santo, nosotros podemos comunicarnos con Él. Él automáticamente ve ese sello en nosotros. ¿Cómo es? Digamos, no sé, si alguna vez, para ir a un ejemplo eh, de la vida real, por decir algo, cuando nosotros queremos eh, marcar a nuestros animales, llámese el ganado específicamente. Entonces nosotros los marcamos con nuestros sellos, ¿sí? Entonces, independientemente que ese animal vaya por cualquier lado, nosotros apenas vemos ese sello, sabemos que es nuestro. Y pues lógicamente tenemos que retornarle a nuestro rancho. De igual forma, en la vida espiritual, tanto los espíritus malignos como los espíritus benignos, los de Dios, ven ese sello y entonces los espíritus malignos se alejan automáticamente de nosotros porque saben, nosotros tenemos, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, eso es importante tener específico dentro de nosotros el comprender que nosotros estamos ya sellados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y lógicamente, como habíamos mencionado también, entonces nuestros pecados son totalmente borrados en Miqueas 7:18, ¿sí? Dios automáticamente los coge y los pone en una bolsa y las pone en el fondo del mar. Entonces, nosotros somos personas nuevas. Gálatas 2:20, nosotros morimos con Cristo conjuntamente con Él en la cruz y nacemos de nuevo. ¿Sí? Automáticamente somos seres nuevos. Entonces, Dios está dentro de nosotros. Eh, Primera de Corintios 2:9, entendimos claramente que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, entonces nosotros ya logramos a tener la mentalidad de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante, esa comprensión para poder decir que realmente Dios nos está escuchando. Porque de lo contrario, yo no puedo decir, por ejemplo, yo quiero orar. Hace un momento, bueno, en esta semana, mejor dicho, tuve 2 o 3 personas que quisieron que nosotros realicemos oraciones por ellos, pero lógicamente que ellos están en pecado. Bueno, son familiares de una persona amiga. Y lógicamente que, bueno, ellos tienen la cobertura de parte nuestra, pero no por eso la salvación, quiero que eso se quede claro, concreto, conciso.
de que la salvación es individual. Por tanto, si esa persona no se, no se convierte, no se redime, es que decir, no se arrepiente de lo malo que está haciendo y no toma las cosas en serio, que recibe a Jesucristo en su corazón, hace su oración de fe en la que determina de que Jesucristo es su Señor, su Dios y su Salvador. Sí, tal como dijo Mateo en el 20:28 de Juan. Sí, entonces, mi Señor y mi Dios, sí, entra en mi corazón y hoy sí, yo confieso con mi boca de que tú eres mi Dios y mi Salvador. Y ese momento, en ese instante, nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero cuando lo hacemos propio de corazón. Y como dice aquí, tal cual como dice, nosotros tenemos que primero recibir la palabra, porque sin palabra, nada, la palabra no vuelve vacía, dice. Entonces, nosotros tenemos que recibir la palabra, porque si no recibimos la palabra, entonces no tenemos asidero dentro de nuestro corazón, de nuestro ser. Entonces, una vez que recibimos la palabra, porque eh, 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 Jesucristo mismo hablando, dijo específicamente en el versículo 24 del capítulo 5 de Juan, dice, al que oyera mi voz y creyera en el que me mandó, entonces tendrá la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que oír la voz de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? A través de la Biblia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener esa fe indeleble de que Él es el que está haciendo todo lo que nosotros recibimos pues, por Él. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comprensión, sí, ese discernimiento, claro, de lo que es el Evangelio, entonces automáticamente nosotros sí podemos en ese instante, independientemente del pecado que hayamos cometido, independientemente los problemas que hayamos tenido, Dios nos perdona y nosotros sentimos ese perdón. Nosotros estamos convencidos que eso ha sucedido, porque lo sentimos dentro de nuestro ser. Sí, los sentimientos que nosotros tenemos, ahí viene nuestra espiritualidad, porque a diferencia de los animales no son espirituales, ningún animal he oído o visto que están alabando a un ser supremo, ¿no? Ellos simplemente actúan, tienen sentimientos, ¿sí? Se entristecen o se alegran porque tienen alma, pero no tienen espíritu. Y Dios nos puso espíritu a nosotros para que nosotros podamos conectarnos con Él. Porque después en el 1:26 mismo de Génesis, él dice, haremos al hombre a su imagen y su semejanza, y él administrará, gobernará todo lo que nosotros hemos creado aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, eso es importante entender de que nosotros vinimos, se señoree es exactamente la palabra que está escrita en la Biblia, pero representa el que nosotros debemos ser gobernadores, administradores de lo que Él hizo. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestra felicidad. Todo lo que Él hizo es para que nosotros seamos felices. El problema es que nosotros no entendemos realmente cuál es la real felicidad y pensamos que el mundo nos da la felicidad, mas no es así. Todo lo que está escrito en la Biblia nos da el consejo. Los tres principales libros que nos dan las leyes espirituales, las leyes físicas, las leyes de cómo nosotros podemos llegar a Dios es primeramente el Éxodo, el Deuteronomio, que vendría a ser la segunda ley, Dos, Deuteronomio, vendría a ser la segunda ley, Deuteronomio, y el Levítico. Entonces, con esos tres libros, que yo siempre digo que los primeros que deberían leer son los abogados, y así no habría abogados corruptos. Entonces, debemos siempre tener en nuestro corazón, porque si no estudiamos eso, entonces realmente no estamos yendo hacia ningún lado. Y luego, Romanos. Cuando nosotros entendemos Romanos, entonces lógicamente entendemos realmente todo lo que es el Nuevo Testamento, lógicamente que podemos seguir, ese es el fin, ¿no? Estudiar toda la Biblia. Pero cuando entendemos al menos estos cuatro libros, entonces sabemos lo principal. Cuando queremos estudiar profecías, entonces vamos a Daniel, sobre todo Ezequiel. Sí, en esos libros vamos a encontrar realmente el principio y el final de toda la existencia del mundo. Y vamos a tener esa comprensión conjuntamente. 500 años antes de Jesucristo, Daniel escribió eso, y 95 años después de Jesucristo, Juan, mediante el Apocalipsis, dice casi exactamente todo
lo que dijo Daniel. Entonces ahí podemos comparar lo que es las profecías. Y las profecías que vienen después, que los falsos profetas que se han pronunciado a nivel en la humanidad siempre han sido, como les digo, falsos. No ha habido ya profecías verdaderas, ciertas, sino que siempre ha sido cosas falsas. Ahora, bueno, vamos a la oración en sí. Cuando nosotros entendemos esto, que ya hemos tenido esa comprensión clara, cuando estamos con ese sello dentro de nosotros, cuando los espíritus malignos y los espíritus benignos nos ven ese sello, entonces nosotros sí podemos decir que somos hijos de Dios. Juan 1:12, ¿sí? Hemos recibido a Jesucristo. Entonces ellos ven y automáticamente nos escuchan, ¿sí? Y van con esa misión. ¿Hasta dónde? Hasta Dios Padre, ¿sí? A través de Dios Hijo, que por eso siempre tenemos, porque Él dijo, Juan 14:14, todo lo que pidiereis en mi nombre yo te lo daré. No dijo en nombre de ninguna otra persona, sino en mi nombre. ¿Por qué? Porque fue Él quien hizo el sacrificio en la cruz. Él fue quien derramó su sangre por nosotros. Él hizo todo, absolutamente todo, y ya no quedó nada pendiente, todo está consumado, dijo. Entonces, ya no había nada más pendiente. Desde ese momento, entonces, viene el avivamiento del Espíritu Santo. Después de los 50 días de la cruz, recordemos, ¿sí? Comienza realmente la iglesia de Jesucristo. En ese específico momento, hasta nuestros días, nosotros hemos crecido en el Evangelio de Jesucristo mediante esa unción que el Espíritu Santo puso en Jesucristo primeramente y luego en todos los demás que vendríamos a ser los hijos adoptados de Dios Padre, ¿sí? Entonces, esa comprensión clara debemos tener para poder nosotros tener nuestras credenciales en la mano y decir, hoy sí puedo arrodillarme y ponerme a orar. Entonces, cuando yo tengo esas credenciales, cuando yo sé que soy un hijo de Dios, cuando yo he eliminado de mi vida mi adulterio, mi fornicación, no sé, mi vicio por cualquier situación en la que esté yo errando, cualquier pecado que yo tenga. Entonces, en ese momento, cuando yo sé que Dios me ha perdonado, sé que estoy limpio, sé que estoy lavado, sé que estoy purificado y santificado, entonces en ese momento yo tengo mis credenciales para arrodillarme y saber que Dios me va a escuchar, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Ahora, ¿de qué forma debemos adorar, orar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a dividir en tres fases. Primero, lo que es lo más importante, aunque si no digamos nada después, pero primero tenemos que adorar, ¿sí? Espero que todos ustedes, en las comunidades que ustedes se reúnen en este momento, siempre ustedes hacen la adoración, la exaltación, los cánticos. Y eso es sumamente importante, ¿sí? Porque el Espíritu Santo viene ese momento a todos. Y por eso nosotros no podemos estar así viendo las paredes, haciendo nada. Tenemos que realmente sentir el Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros comenzamos a cantar, comenzamos ese avivamiento grande, entonces el Espíritu Santo está en medio de nosotros y el Espíritu Santo no se va a ir. Y es cuando el enemigo jamás podrá estar con nosotros en ese momento, porque independientemente que nosotros sigamos pecando, después salimos de la iglesia y seguimos pecando o por cualquier situación lo hacemos, pero en ese momento al menos, Satanás nunca va a estar porque él no puede estar jamás, como les dije, la oscuridad no puede ser compatible con la luz. Entonces, en ese momento él sale automáticamente. Luego, lógicamente, si tú sigues pecando, que cualquier demonio que está en ti va a seguir en ti. Pero si no, si ese día tú resolviste definitivamente destituir de ti ese pecado, a ese demonio, a eso que te está atormentando, entonces tú sales de la iglesia o sales de cualquier lugar donde te encuentres, en la cárcel, en un hospital, en donde tú te encuentres, sales limpio y Satanás ya no te puede tocar. Satanás ya no puede hacerte daño, porque tú ya tienes el sello del Espíritu Santo. Entonces, tú ya eres hijo de Dios. Entonces, primero que nada, la adoración. Ahora, luego vamos a ir a lo más importante después de la adoración, vendría a ser el agradecimiento.
Hay lo más terrible, lo más vano de una persona es no ser agradecida. Independientemente de en el área que estemos, siempre debemos tener ese agradecimiento. Siempre debemos saber de que nosotros no nos merecemos nada, nosotros nacimos desnudos. Y la ropa que pudimos tener entonces ya es un milagro, es algo bueno. Y si después tenemos muchas cosas más, si después Dios nos ha dado tal vez una casa, nos ha dado un carro, nos ha dado una profesión, todo lo que nosotros podamos tener, entonces tenemos que ser agradecidos por nuestra salud, por tener nuestra familia, por cualquier situación en la que tú tengas, independientemente que estés pasando por tribulación, tú tienes que ser agradecido. No puedes dejar de agradecer. Eso es lo más importante. Y luego sí, nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos esa adoración, nosotros, ¿qué es lo que llenamos nuestro espíritu de paz? ¿Sí? De tranquilidad. De esta forma, solo de esta manera, nosotros podemos llegar a Dios, porque no podemos estar yendo desesperados a pedir algo. ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos fe. Porque Dios sabe, antes de que tú le pidas, Él sabe lo que tú necesitas. Es como cuando tu hijo, tú sabes, tú le ves con zapatos viejos a tu hijo o cualquier situación en la que tú ves de tu hijo, tú sabes lo que él necesita. Entonces, antes que él te pida, tú ya sabes qué es lo que él te va a pedir, porque tú sabes, tú le conoces, es tu hijo, tú sabes. Entonces, ¿qué tal que tu hijo viene con unas ínfulas o viene bravo o viene y te dice tal cosa, que te des tal cosa? Entonces tú vas a tener un resentimiento, un dolor dentro de tu corazón. Entonces, lo que quieres es que haya ese agradecimiento, esa alabanza, y luego sí, cualquier petitorio. Entonces, por eso dice, en Isaías 30:15, tenemos, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nosotros no podemos estar estresados queriendo que Dios nos bendiga, porque entonces no tendríamos esa fe. O sea, mi hija está pasando algo, necesito urgente. No. O sea, si nosotros tenemos esa convicción clara del que va a pasar lo que no estamos viendo, la fe, que ya hemos hablado mucho acerca de eso, entonces nosotros tenemos que tener esa paz. ¿Qué es la paz? La paz es Irene en griego, que es la unión de dos personas, de dos naciones, de dos continentes, ¿sí? Es la unión. Entonces yo quiero tener una unión, una paz con mi padre. Entonces tengo que estar en armonía con él, porque él no es una persona, él es, sí, es la primera persona en este caso, o la segunda o la tercera persona con la que nosotros estemos iniciando para la oración. Entonces, ellos siempre tienen una paz, un regocijo, un contentamiento. Nunca perdamos el contentamiento, dijo Pablo, jamás, independientemente en donde nosotros nos encontremos. El momento que tú recibas al Espíritu Santo, tú sabes automáticamente que tú ya no eres de este mundo. Entonces, si tú, cuando Pilatos le preguntó a Jesucristo, le dijo, tú eres rey de qué reino? Y le dijo, mi reino no está en este mundo. Yo soy de otro mundo, mi reino está en otro mundo. Y nosotros pertenecemos a ese mundo que Jesucristo dijo. Entonces, si nosotros entendemos eso, que nosotros vamos a tener la vida eterna, entonces eso ya es el más grande regalo que Él nos da. Porque si nosotros tenemos que morir después de unos días o después, inmediatamente después de que recibamos a Jesucristo, para nosotros es el beneficio, automáticamente. Porque tal vez pudiste haber hecho muchísimas cosas malas aquí, pero te redimiste justo a tiempo. Y Dios te perdonó. Lo que le pasó al ladrón en la cruz. Él tuvo una vida de basura durante toda su vida, pero justo al expirar, en sus últimos minutos, él entregó su corazón a Cristo y él vio su arrepentimiento y Jesucristo lo perdonó. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Entonces le dijo, hoy mismo, no le dijo después de 5 años, después cuando venga la próxima vez.
le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, con eso sabemos que Dios nos perdona automáticamente, que Él se olvida automáticamente de todo lo malo que hicimos porque Él ve nuestros corazones. ¿Sí? Salmos 51, cuando David de igual manera, se arrepintió por todos los pecados graves que él cometió. Entonces Dios vio su corazón constrito y humillado, y Dios dice que jamás rechaza un corazón constrito y humillado. Por tanto, entonces nosotros tenemos que tener esa paz, ese discernimiento, esa tranquilidad. Una vez que tengamos eso, que estemos en paz, que estemos tranquilos, entonces sí podemos comenzar a adorar, agradecer y finalmente sí, nosotros podemos ya iniciar el petitorio. Pero ahora quiero leerles un versículo hermosísimo en Romanos 8, 26, 27, respecto a lo que realmente, qué es lo por qué es tan fundamental que estemos con el Espíritu Santo. Porque hay muchas de las veces que nosotros mismos a veces no entendemos lo que nosotros queremos. Porque a veces queremos cosas que realmente no son buenas para nosotros y pensamos que eso va a ser bueno para nosotros, porque no tenemos todavía el discernimiento exacto. Y independientemente los años y años que nosotros tengamos en el cristianismo, no nos va a dar ese discernimiento claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, no somos dioses. Entonces, solo Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Sabe que lo que nosotros tenemos que obtener para ser felices. Y por eso necesitamos indispensablemente que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que Él discierna, para que Él vea y para que Él sea el mediador entre nosotros y Dios Padre. ¿Sí? Mediante siempre, como les digo y les repito, todas las oraciones nos debemos dirigir al Hijo de Dios, a Jesucristo, no a ninguna otra persona. El ser humano, como ser humano desde el inicio, desde antes de no entender absolutamente nada, siempre tuvo una espiritualidad. Siempre quiso esperar que alguien le escuche del otro lado. Entonces fabricó, hizo un tronco, hizo ahí una imagen de algo y se arrodilló y dijo, entonces este tronco me escuchará. Alguien necesito desesperadamente de que me escuche. Todos los seres humanos llevamos por dentro nuestra espiritualidad, aunque no, cuando nosotros realmente entendemos esto que ahora estamos comprendiendo, entonces sabemos que sí, Dios nos va a escuchar. De lo contrario, no. Pero a lo que quiero ir es que nosotros siempre necesitamos, independientemente, por eso a veces no comprendo mucho a los señores ateos, de que todos tenemos espiritualidad. Y por eso ellos necesitan también de un ser supremo. Pero lógicamente que eso es el humanismo. Como ya les había mencionado, como Carlos Marx y todas las personas que están dentro de ese rango, de esa figura. Entonces ellos piensan que ellos son suficientes, no necesitan de ningún ser supremo. ¿Ok? Entonces para ellos simplemente ellos mismos son los dioses propios, como el budismo, por ejemplo. Entonces el budismo es una religión atea, porque ellos no creen en un ser supremo, ellos piensan que ellos mismos son dioses, ¿sí? Entonces Gautam Buda con el Trivitraka que escribió, entonces mediante ese libro, ellos dicen de que existe un espiritual dentro de ellos mismos y que ellos mismos son un templo, ¿sí? Esa es la comprensión de ellos. No existe un ser supremo que creó algo o que hizo algo, no, sino que simplemente ellos mismos son dioses. Entonces, tienen lógicamente que el comunismo es otra cosa, pero viene a ser también un ateísmo. Entonces, bueno, entonces una vez que nosotros entendamos esto, vamos a Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que menos de pedir como conviene, o sea, tal vez no pedimos como nosotros, como conviene, porque nosotros mismos a veces no entendemos. Por eso dice, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Entonces, el Espíritu
el Espíritu Santo interviene automáticamente, ¿sí? Entonces dice, no, lo que está pidiendo esta persona no está bien. Entonces él hace, cuando vamos a ver la segunda parte, vamos a entender mejor esto que le estoy explicando ahora, porque existe realmente el mundo espiritual. Si no, de lo contrario, entonces nosotros no creeríamos en absolutamente nada. Entonces existe, sí, un ser supremo benigno que es Dios y un ser supremo maligno que es Satanás, ¿sí? Y ellos también tienen sus ángeles, tienen, tienen sus principados, tienen sus demonios que son los soldados rasos que están en este mundo propio en la tierra atacándonos a nosotros. Entonces, todo eso vamos a entender bien. Y lógicamente que Dios tiene, pero con nosotros, lógicamente Dios es supremo. Siempre la luz estará por sobre la oscuridad. Entonces, cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, como habíamos mencionado, ya Él no nos puede tocar, si nosotros ya somos hijos de Él. Y terminemos así. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Entonces, Él intercede por nosotros, somos los santos. ¿Sí? Eso sí, también hay que tener esa comprensión, porque como cuando estudiamos el 1 Corintios 6:9, dice que automáticamente nosotros ya no somos tal vez borrachos, homosexuales, dice la palabra, o cualquier pecado grave de que nosotros dice que ya no somos. Dice, ¿por qué? Porque fuimos lavados, purificados y santificados. Entonces, automáticamente nosotros somos santos de Dios, ¿sí? Entonces, esa es una comprensión exacta de qué es lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, pero también somos santos de Dios. Y por eso nosotros en algún momento seremos más que los ángeles, cuando nosotros estaremos ya no en esta dimensión. Entonces, nosotros tendremos un grado más alto y lógicamente que vamos a tener jerarquía en el cielo. Vamos a tener que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Y vamos a hacer una conferencia grande acerca de lo que es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros? ¿Por qué Él nos trajo acá? ¿Qué es lo que, porque cuando siempre leemos el versículo este que les digo, 1:26 de Génesis, Él dice, y gobernarás la tierra, administraremos todo. Nosotros estamos administrando todo. Y por eso siempre nosotros, dentro de nuestro ser, es muy difícil que nosotros queramos que alguien nos gobierne, porque todos somos gobernadores, todos somos pero no lo que pasa que el problema de la humanidad fue el pecado. Entonces, el pecado nos convirtió en dictadores, ¿sí? En comunistas. Pero nosotros si tenemos la paz de Dios, si tenemos el amor de Dios, nosotros claro que gobernamos, pero de otra forma muy diferente a lo que hace el comunismo, los dictadores. Entonces, eso es importante entender. Ahora, algo mucho más importante respecto al cómo nosotros dijimos. Entonces habíamos entendido que tenemos que primero adorar, después agradecer y luego hacer los petitorios. Los petitorios, lo que nosotros queramos pedir y lo pedamos realmente con fe. Porque dice Santiago 1:6 de que nosotros ofenderíamos a Dios si no creemos en lo que vamos a pedir, si no estamos con esa confianza, con esa certeza de que eso va a pasar, con esa convicción de que lo invisible será visible. Entonces, eso es importante. La fe es lo más importante. Recuerda, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero entendió claramente todas las equivocaciones graves del catolicismo. Porque no por obras nosotros podemos llegar al cielo, jamás. Primero tenemos que tener fe. Entonces, la fe, Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, no podemos decir que nosotros haciendo obras, por eso ellos se martirizaban y hacían cosas y lo siguen haciendo y se van flagelando
y pisando en clavos y cosas de esas, porque piensan que mediante eso Dios lo estás viendo, y eso es todo lo contrario. Jesucristo ya hizo todos los sacrificios, incluso el ayuno. Si nosotros queremos ayunar, está bien, algo ligero, algo pequeño, pero el sacrificio ya lo hizo Jesucristo totalmente. Él no quiere sacrificios ya, porque Él ya lo hizo, Él pagó todo, Él compró tu alma. Él hizo todo lo que tú necesitas para ser salvo. No necesitas nada, no hacer ningún sacrificio. Lo único que necesitas es creer. Y lógicamente, que el libro sagrado es lo que te dirige para que vayas a la izquierda, a la derecha, al centro, adentro, a donde quiera que vayas tú. Necesitas el manual de instrucciones. Hubo un creador, es como cualquier vehículo o cualquier objeto que alguien lo creó. Ese creador tiene que decir qué es cómo debe hacer, por qué lo creó. Entonces dice, tienen que acelerar máximo hasta tal kilometraje, porque si no, se va a desprender algo, va a haber algún problema. Los frenos son de tal manera. Tiene que tener siempre este tipo de líquido en el carburador o en los inyectores o cualquier situación porque él creó ese vehículo. Entonces él sabe exactamente lo que necesita ese vehículo para que pueda tener un buen funcionamiento. Y Dios también no es que nos cogió y nos creó y después dijo allá, entiéndase ustedes cada quien. No. Entonces él puso una Biblia, un libro de instrucciones, en el que nosotros tenemos que leer, entender, discernir. Por eso la Biblia no está hecha para el mundo. Cuando yo por ejemplo, antes de no tener ya Jesucristo en mi vida. Entonces yo tenía mi Biblia, de pronto por ahí alguien me la dio, o bueno, en este caso, o algo pasó. Bueno, en este caso, bueno, específicamente, mi esposa me regaló una Biblia, ¿sí? Eh, Tal vez creo que un año antes de mi conversión, pero yo jamás, bueno, alguna vez tal vez la leí. Quise leerla, pero nunca entendí absolutamente nada, ¿sí? Entonces, yo cogí, la cerré y ahí quedó años luz, se puede decir, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo entró en mi vida, entonces yo comencé a devorar la Biblia. Y la leo siempre, la leo todos los días. Inicié mis estudios y los sigo realizando para el doctorado, porque es parte de mí directamente ya. Nosotros sabemos que pertenecemos ya a otro mundo. Y en ese instante nosotros sabemos, tenemos que investigar cuál es ese nuevo mundo. Es como cuando nosotros vamos a ir a vivir a otro país. Entonces comenzamos a indagar qué pasa, es la civilización en ese país, el clima, todo. O sea, nosotros ya sabemos que no pertenecemos a este mundo. Entonces nosotros tenemos esa ansiedad, ese deseo, esa pasión por leer la palabra. Entonces, algo importante en Mateo 6:7 dice, y orad, no cuando oremos. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La religión, ahí vamos a las religiones. Todos los problemas que se han dado por las religiones. Las religiones han sido el ente que ha destruido al cristianismo. El cristianismo puro, nativo, nunca entendió de eso, de los rezos. Nosotros no podemos, como los musulmanes, comenzar y se enseña y de memoria comienzan y están 1, 2 horas y diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando vamos con los rosarios, igual decimos todo siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y Dios no quiere esas repeticiones. Recordemos siempre Mateo 6:7. Dios no quiere esas repeticiones. No es que tú, eh, hace poco también hablamos con una amiga que ya tenían como 1,000 o 2,000 Padres Nuestros. Sí, en Lucas 11, Jesucristo nos enseñó a orar, nos dio un ejemplo, pero no es que nosotros tenemos que siempre orar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando nosotros oramos, nosotros conversamos con Dios. Dice, tenemos que seguir todo el tiempo siempre orando con Dios.
Efesios 6:18. Orad en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Pero no podemos comenzar a hacer repeticiones vanas. Eso Dios tampoco nos va a escuchar. Nosotros tenemos que decir de nuestro corazón, independientemente que no tengamos tal vez, el discernimiento claro para poder expresar nuestros pensamientos. Pero recordemos eh, el versículo que les había mencionado es Romanos 8:26 y 27. Nosotros tenemos el Espíritu Santo específicamente por eso, porque independientemente que nos creamos eruditos o creamos que podemos, nosotros ni nos sabemos exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando tú no recibes algo, no pienses que Dios no te está escuchando. Él quiere algo mejor para ti. Él sabe que tú estás en tu corazón, que Dios está en el corazón tuyo. Entonces, Él sabe que tú eres su hijo y Él sabe qué necesitas. Entonces, cuando tú oras, tal vez hay equivocaciones en lo que tú estás pidiendo, pero para eso está el Espíritu Santo. Recordemos Romanos 8:26 y 27. Leamos y entendamos esos dos versículos para comprender exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, las repeticiones son vanas. Entonces, no podemos hacer eso. Ahora, vamos a los petitorios, ¿no? Y Lucas 11, como había mencionado, si vamos al 9, desde el 9 leamos para poder entender. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo de los que los pidieron? Entonces, entendamos que todo lo que nosotros pedimos, realmente Dios nos los dará, pero si es que realmente está dentro de los planes de Él, porque nosotros no podemos cambiar, ninguna oración cambiará la voluntad de Él. Eso ténganlo por seguro. La voluntad, las profecías, todo lo que tiene que darse será. Por eso alguna vez me dijeron, tenemos que orar por la paz del mundo. La paz del mundo nunca existirá, porque el mundo nunca tendrá paz. La paz, dijo Jesucristo, Juan 14, 26, 27. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la paz del mundo. Nosotros jamás encontraremos paz en el mundo. Siempre encontraremos problemas, guerras, conflictos. Todo lo malo encontraremos en el mundo y nunca encontraremos la paz. Entonces no podemos orar por algo que realmente definitivamente no va a pasar. Nosotros los cristianos tenemos paz. La gente que estamos con Cristo tenemos paz. Tenemos ese discernimiento, pero no las personas que están en el mundo. Esa es la felicidad vana que solamente, como siempre he dicho, Satanás siempre te dará caramelos, caramelos y caramelos para que tú sigas creyendo a Él que esa es la felicidad. Pero eso siempre, al final tendrás problemas graves, al final el pecado es igual a la muerte. Y la muerte eterna, ¿no? Porque bueno fuera que tú mueras, como dicen los ateos, que tú mueres y ya no pasa nada. Pero lógicamente, que tú, ese momento, los ateos creen en Dios el momento que mueren. Porque ahí se dieron cuenta que realmente todo lo que muchas personas, Dios les llamó durante muchos años, mucho tiempo, pero no quisieron escuchar, no quisieron creer. Entonces ahí Dios les dice, este es el infierno y este es el cielo. Entonces, ustedes no creyeron, ustedes me rechazaron, lamentablemente tuvieron toda una vida para aceptarme, pero no quisieron hacerlo. Entonces, ese es el pecado. El pecado es la muerte. Dice el Marcos 9:44, Jesucristo dijo, irán al lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. El gusano siempre va a ser la conciencia de ustedes en el sentido de que no aceptaron a Jesucristo y lo rechazaron.
o quisieron seguir a religiones absurdas de que te dan de acuerdo a sus conveniencias. Y por eso digo, las religiones se han dado de acuerdo a las conveniencias que los hombres hemos querido obtener. Entonces, los mormones dijeron, John Smith dijo que él tuvo una presentación de Juan el Bautista, de Santiago, y que lo primero que él vio es que necesitaba tener 20 mujeres más. Le dijo a su esposa directamente, y está en el libro que él escribió. Entonces, cosas de esas que las religiones jamás te llevarán a la salvación, ninguna religión. Entendamos siempre que la único que el cristianismo te enseña es la relación entre Dios y el hombre a través de su Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esto, entonces podemos comprender claramente de que Dios quiere lo mejor para nosotros y podemos pedirle lo que nosotros queramos, pero siempre dentro del marco, del marco de las leyes de Él. Ahora, cuando leemos Efesios 3:20, y este es muy importante, vamos a leerlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Lo que pasó con Daniel, cuando leemos el 9:24, o el 8 y el 9 tendríamos que leer para entender lo que realmente pasó, y hasta el 10. Y eso vamos a hablar en la segunda parte, pero solo quiero darles una seña de que Dios puede, tú por ejemplo, por poner un ejemplo, tú quisiste un restaurante pequeño y tú le dijiste, sabes que quiero esto, quiero comenzar así, de esta manera, pero ¿qué tal Dios te dar una cadena inmensa a nivel mundial? Ese es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo mismo que está pasando aquí, que nosotros ni siquiera sabemos el poder de nuestras oraciones por lo que Él quiera hacer. En este caso, Daniel estaba orando porque él sabía que ya los 70 años estaban cumpliendo de lo que estuvieron ellos, fueron cautivos en Babilonia. Entonces, resulta que él ya se estaba preocupando y decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué sigue todo lo mismo? Y Dios no solamente le reveló lo que iba ya a pasar, sino le reveló lo que va a pasar hasta el fin del mundo. Por eso es que cuando leemos Daniel, desde el 8, 9, 10, 11 y 12, entendemos claramente todo lo que, desde el 3 mismo, desde el 2. O sea, el libro de Daniel es hermosísimo, es un libro en el cual yo les aconsejo, pero lógicamente que tienen que tener un discernimiento claro. Si ustedes comienzan recién comienzan, están en pañales, les aconsejo que lean Juan, que lean Romanos, y luego sí se vayan a los bistecs, a lo fuerte, ¿sí? Porque si no, pueden tener un mal entendimiento y por eso vienen las sectas. Las sectas se formaron por eso, porque cuando Timoteo 3 estudiamos, tenemos que entender claramente que nosotros no podemos ser personas inmaduras en el espíritu y querer comprender cosas que no están de acuerdo a lo que a nuestra comprensión. Entonces, cuando nosotros estudiamos bien todo, ahí sí podemos tener comprensión sobre todo las profecías, ¿sí? Entonces, Timoteo 3 nos explica exactamente qué es lo que debemos hacer para poder ser nosotros sacerdotes, en este caso obispos, ¿no? Él habla de obispos. Sí, el único sumo sacerdote es Jesucristo, y por eso hay equivocaciones también en las religiones, que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón, con este, con todas estas personas de las sectas. Entonces ellos se inventan cosas que están claramente que no son así. Entonces, y también los padres, en este caso, los que les llaman sacerdotes a los padres, que ellos ni siquiera, cuando lo primero que dice la palabra es que nosotros para ser obispos tenemos que tener una esposa. Lo primero, porque nosotros no somos dioses. Nosotros tenemos que tener la mentalidad de Jesucristo, pero tenemos que, de acuerdo a lo que Él nos manda. Entonces, lo primero que Él dice es que nosotros debemos tener una esposa. ¿Sí? Y luego, lógicamente, no tener ninguna intención de intereses económicos para que no haya esa confusión en nuestras mentes.
Entonces, eso es muy importante. Ahora, lo más importante que también debemos tener en claro, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Recordemos bien ese versículo hermoso, Mateo 6:33. Porque nosotros a veces queremos pedir cosas y cosas y cosas y realmente ni siquiera vamos a lo principal. Entonces, ¿qué es buscarle a Dios y su justicia? Nosotros entablar una relación con Dios, leer la Biblia todos los días, estar con Él siempre, y después Él sabrá realmente qué nos va a dar. Él poco a poco nos va a dar, porque Él sabe lo que necesitamos. Pero si nosotros nos alejamos de Él, no pretendamos recibir nada a cambio, porque realmente no estamos con Él. Entonces, primero, en cualquier momento en que estés, en tu tribulación, en cualquier situación en la que te encuentres, entonces tú siempre tienes que buscarle a Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Él te lo dará. Él no es deudor de nadie, y Él todo lo que tú quieres te dará. Tu prosperidad, salud a tus hijos, a tu familia, todo lo que tú quieras, lo que realmente tú desees, Él te lo dará. Pero siempre ponle por delante a Él. Juan 15:5. Jesucristo dijo que sin Él nada somos nosotros, que Él es la vid y nosotros somos las plantas, los pámpanos, dijo. Sin Él nada somos. No podemos pretender hacer algo sin Él. Todo lo que esté dentro de nosotros, de nuestros petitorios, tiene que estar Él por fuerza. De lo contrario, entonces no se puede. No podemos querer nosotros entablar una una, una conversación o una relación si no estamos con Él. Entonces yo espero, mis queridos hermanos, que estas palabras realmente hayan llegado al fondo de sus corazones, que realmente nosotros iniciemos a orar y a orar bien, que nosotros realmente adoremos, luego agradezcamos y luego pidamos lo que necesitamos pedir, pero de corazón. No podemos hacer cosas realmente contrarias porque Dios realmente nunca nos va a escuchar. Y por esa razón, yo en este día, pues donde quiera que se encuentren, debe estar el 23 y 24 de marzo, respectivamente, en sus comunidades, que llega esta conferencia desde el fondo de nuestros corazones, para ustedes con todo nuestro amor, y que ustedes realmente hayan tenido ese claro discernimiento. La próxima conferencia será acerca de qué es lo que pasa en el asunto cósmico ya con nuestras oraciones. Realmente qué es lo que sucede con los espíritus, con todo lo espiritual, ¿sí? Cuando nosotros oramos. ¿Qué tan importante y qué tan fuerte es eso? Para nosotros tener ese entendimiento claro de cómo afecta nuestras oraciones a toda la espiritualidad a nivel mundo. Entonces, hasta tanto lo que ahora sí hemos aprendido claramente es cómo podemos dirigirnos a Dios. Cómo sabemos que realmente Él nos está escuchando. Y lo primero que tenemos es tener ese sello indeleble, inmutable en nuestro ser, que es invisible para todo el mundo, pero es visible para Dios. Y cuando tú tengas ese sello, entonces tú puedes realmente tener las credenciales y aceptar con todo el saber de que tu nombre está en el libro de la vida y que Dios está contigo todos los días. Yo te pido que tú te esfuerces y seas valiente, que no desmayes, porque Dios estará contigo hasta el fin de tus días. Te pido, si es que no has hecho aún la oración de fe, si es que tú aún piensas que el mundo es mejor, yo te invito hoy te insto a que tú hagas realmente tu oración de fe. Yo te insto a que tú hoy entregues tu corazón a Dios y que te des cuenta que la única felicidad la encontrarás mediante Él. Que Él hizo un sacrificio grande por ti, que Él murió en una cruz y su sangre preciosa se derramó para que nosotros seamos lavados y purificados. Solo de esa manera nosotros
podemos obtener la vida eterna que Él siempre nos prometió. Tenemos que nacer de nuevo, dijo. Y nosotros solo nacemos de nuevo el momento que nosotros recibamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hoy escuchaste su palabra. Hoy escuchaste exactamente todo lo que necesitabas escuchar. Ahora necesitas que Dios te unja con el Espíritu Santo en tu vida. Que Él te bendiga realmente. Que tú realmente te rindas ante el mundo y te digas definitivamente el mundo no ha sido para mí. El mundo solo me ha dado sufrimientos. El mundo solo me ha dado dolor, me ha dado tristeza. Pero Dios hoy te va a dar la verdadera felicidad, la verdadera alegría, el contentamiento, con el cual tú vas a poder seguir el resto de tu vida. Y luego, lógicamente, en el cielo tendrás tu galardón, porque en vez de cruz recibirás una corona. Yo te invito a que hoy hagas esa oración de fe. Que donde quiera que te encuentres, no importa que estés en un lugar desértico, no importa en donde quiera que tú estés, Dios está contigo en este momento. El Espíritu Santo está en este momento contigo. No importa que estés alrededor de mucha gente atea o mucha gente diabólica. Hoy Dios se interfiere y quiere que tú seas su hijo o su hija. Él quiere que hoy cambies tu vida. Él quiere que hoy sea un antes y un después. Padre Santo, yo te agradezco, Padre, porque tú el día de hoy te has acordado de mí. Padre, yo te tengo siempre he querido encontrar la felicidad. Siempre he querido obtener todo lo que a veces mi corazón ha deseado, pero lamentablemente el mundo jamás me ha dado absolutamente nada. Solo he sentido tristeza, amargura, porque al final siempre ha habido el pago de Satanás. Pero hoy quiero, Padre, que tú entres en mi vida. Hoy quiero, Padre, que tú, a través de tu Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por mí, yo hoy lo nombro como mi Señor y mi Dios, como mi Salvador. Y hoy quiero, Padre, que seas tú poniéndole el Espíritu Santo en mi vida. Todos mis pecados, yo hoy sé que he sido un pecador, sé que he sido una pecadora. Yo quiero que elimines de mí todo eso malo que estuvo en mí. Que me perdones. Yo confieso que he pecado contra ti. Pero yo quiero que hoy, yo quiero nacer de nuevo. Hoy quiero que esa sangre bendita de Jesucristo me lave. Que esa sangre de Jesucristo me purifique y me santifique. Tal vez no entienda muchas cosas. Tal vez no entienda nada. Yo lo único que entiendo es que yo te necesito. Lo único que sé es que yo te necesito. Te necesito desde dentro de lo más hondo de mi corazón. Yo te pido, Padre, que tú seas obrando en mi vida. Que desde este momento yo tenga otra actitud diferente. Que en mi mente ya no esté lo malo. Que tú pongas el Espíritu Santo realmente que mora en mi corazón. Yo confieso con mi boca que tu Hijo amado Jesucristo resucitó al tercer día después de la crucifixión. Y se glorió después de 40 días que estuvo aquí. Y más de 500 personas fueron testigos de su resurrección corporalmente. Que Él incluso hasta comió con sus discípulos. Yo tengo fe de que todo eso pasó. Yo no vi, pero tú dijiste, es bienaventurado el que no vio y creyó. Y hoy creo, Padre. Hoy creo que todo ese sacrificio que desde que tú iniciaste a crear la tierra, ya pensaste en mí. Ya pensaste en mí. Yo que pensaba que nadie pensaba, pero yo sé que tú me amas. Yo sé hoy tengo esa fe indeleble, inmutable, de que tu amor me llenará, de que tu amor estará siempre conmigo y que la paz que Jesucristo trajo al mundo estará siempre conmigo.
hasta los últimos días. Y yo hoy me declaro un seguidor de Jesucristo. Yo hoy defenderé su evangelio y hoy iniciaré mi carrera cristiana y seguiré por el mundo contigo. No te vayas de mi vida ni por un instante. He orado en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, espero que todos seamos hermanos realmente en este momento, los que están escuchando esta conferencia, que realmente esas palabras que la palabra de Dios realmente haya entrado hasta los tuétanos y los huesos, como dice la Escritura. Hebreos 4:12 dice que la palabra es como un arma de doble filo, que ingresa en tu ser, separando tu alma de tu espíritu, y llega hasta los huesos y tuétanos. Solo así encontraremos el discernimiento y la sabiduría. Que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga grandemente y estaremos, Dios mediante, el próximo domingo con la segunda parte de la oración, para que realmente tengamos la comprensión que qué realmente Dios hace después de que nosotros oremos. Dios los bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad.